Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 18, 21 u 19, 1. En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El siervo, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel siervo, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero, al salir de allí, aquel siervo encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y, agarrándolo, lo ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron muy apenados y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó estos discursos, se marchó de Galilea y fue al territorio de Judea, al otro lado del Jordán. Pedro se acerca a Jesús con una pregunta que quizá todos hemos hecho en algún momento: ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Pone un límite generoso: hasta 7 veces, como quien se siente dispuesto a ir más allá de lo razonable. Pero Jesús rompe la medida humana: hasta 70 veces 7. No es un cálculo matemático, es la manera de decir: siempre. El perdón en el reino de Dios no tiene límites porque el amor del Padre no los tiene. La parábola que Jesús narra es tan clara que no deja espacio para excusas. Un siervo debía a su señor una cantidad impagable, 10,000 talentos. En aquellos tiempos, esta cifra equivalía a una suma astronómica, imposible de reunir en toda una vida. La escena de este siervo, postrado, suplicando piedad, nos recuerda la situación de cada uno de nosotros delante de Dios, incapaces de pagar la deuda de nuestro pecado. Y sin embargo, el Señor se mueve a compasión y perdona todo. No rebaja la deuda, la cancela. La misericordia es total. Pero lo escandaloso de la historia es que este siervo, recién liberado de un peso insoportable, se encuentra con otro que le debe una cantidad mínima en comparación, 100 denarios, y no es capaz de concederle ni un ápice de misericordia. Lo toma del cuello, lo ahoga, lo mete a la cárcel. Su falta de coherencia es brutal: había recibido gracia infinita y no la reproduce en lo pequeño. Los compañeros que observan no se quedan indiferentes. Esto nos recuerda que la falta de perdón no solo hiere al ofendido y al ofensor, sino que también escandaliza y lastima a quienes son testigos. La injusticia tiene un eco social. Por eso, el Señor llama de nuevo al siervo y le dice con severidad: ¿No debías tú tener compasión como yo tuve de ti? Y lo entrega al castigo. Jesús concluye con un mensaje directo: así hará mi Padre con ustedes si no perdonan de corazón. Perdonar de corazón no es lo mismo que perdonar de labios para afuera. No es un acto meramente formal o diplomático, sino una decisión profunda de renunciar al resentimiento y dejar que Dios sane la herida. Es soltar la deuda, no porque el otro lo merezca, sino porque nosotros hemos sido perdonados primero. Hoy recordamos a San Maximiliano María Kolbe, un sacerdote franciscano que vivió el evangelio del perdón y de la entrega hasta las últimas consecuencias. En 1941, en el campo de concentración de Auschwitz, un prisionero logró escapar y, como represalia, los nazis eligieron a 10 hombres para morir de hambre. Uno de ellos, Francisco Gajowniczek, suplicó piedad pensando en su esposa y sus hijos. Entonces Kolbe dio un paso adelante y se ofreció a ocupar su lugar. No hubo discursos, no hubo condiciones, fue el acto más radical de amor, un reflejo del perdón y la misericordia de Cristo. Murió después de semanas de privaciones, rezando y consolando a los demás condenados. El perdón que Jesús nos pide no siempre se trata de cancelar deudas financieras o de olvidar insultos pequeños. A veces es renunciar a un resentimiento que hemos alimentado durante años. A veces es dar un paso hacia alguien que nos hirió profundamente. Y siempre, siempre, es imitar al Maestro,
que en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El verdadero problema de no perdonar es que nos esclaviza. Nos ata al pasado, nos envenena el presente y nos roba la paz del futuro. En cambio, perdonar nos libera, porque al soltar la deuda del otro, también soltamos el peso que llevamos nosotros. El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar, ¿qué deudas tengo aún guardadas en el corazón? ¿A quién me resisto a perdonar? ¿Soy consciente de cuánto me ha perdonado Dios? Recordemos, nosotros éramos el siervo con una deuda impagable, y el Señor, por pura gracia, la canceló en la cruz. Si vivimos con esa conciencia, el perdón ya no será una carga imposible, sino la consecuencia natural de sabernos amados y perdonados sin medida. Frase breve. El perdón que recibes de Dios es la medida del perdón que das. Puntos para profundizar. Pedro buscaba un límite para perdonar. Jesús le muestra que el amor no pone condiciones. En la parábola presenta una comparación radical entre la deuda con Dios y las ofensas entre nosotros. El recibir misericordia implica el compromiso de ofrecerla a otros. La falta de perdón esclaviza y rompe la comunión en la comunidad. San Maximiliano Kolbe encarnó el amor que se da hasta el extremo, incluso por un desconocido. Aplicaciones para la vida diaria. Reconoce que la misericordia de Dios hacia ti es infinita y gratuita. Haz un examen sincero sobre a quien no has perdonado y por qué. Ora por la persona que te ha herido, pidiendo que Dios la bendiga y sane su corazón. Renuncia a las conversaciones o pensamientos que alimentan el resentimiento. Vive el perdón como una decisión diaria, no como un sentimiento ocasional. Oración final. Señor Jesús, Maestro de la Misericordia, hoy me acerco a ti como Pedro, buscando entender el perdón, y descubro que no hay medida, que siempre es más de lo que yo imaginaba. Tú conoces mi corazón, sabes dónde guardo heridas antiguas y resentimientos que me pesan. Dame la gracia de recordar cuánto me has perdonado, para que no me falte fuerza para perdonar a otros. Enséñame a perdonar de corazón, no solo de palabra, a soltar la deuda y a dejar que tu amor sane lo que está roto. Que no viva atado a cadenas de rencor, sino libre en la alegría de tu paz. Y como San Maximiliano Kolbe, que mi vida sea un testimonio de entrega generosa, capaz de amar incluso en el dolor. Te entrego, Señor, los nombres y rostros de quienes me han herido. Te pido que los bendigas, que los transformes y que también les muestres tu misericordia. Libérame de la amargura, para que mi corazón sea un lugar donde tú habites siempre. Amén.